Vamos a leer en la palabra del Señor un solo versículo en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Dice la palabra del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Padre Santo, te damos muchísimas gracias que podemos ahora abrir las Escrituras con libertad y meditar en ellas. Gracias, Señor, que podemos predicar tu palabra. Gracias por esta enseñanza que tú nos traes en esta tarde. Danos oídos atentos a tu palabra, un corazón humilde, dispuesto a recibirla para ponerla en práctica. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Danos de tu gracia, de tu fuerza, de tu poder. Por Cristo nuestro precioso Salvador te lo pedimos. Amén, Señor. Antes de comenzar propiamente con el sermón, debo reconocer que para la elaboración de este mensaje he utilizado bastante material de una serie sobre el matrimonio y la familia que hace años trajo el pastor Juan Manuel Portillo a esta iglesia. Así que quiero dar crédito a nuestro querido hermano. No todo, pero gran parte de este mensaje pues me ha ayudado de unos sermones que él trajo de una serie sobre el matrimonio y la familia, una serie más amplia, ¿no? Bien, hermanos, pregunto, ¿cuál es la perspectiva que hoy en día tienen muchas parejas del mundo con respecto a los hijos? ¿Qué es? ¿Qué supone para esas parejas tener un hijo o varios hijos? La inmensa mayoría de ellas ven a los hijos como una carga, un lastre. Y las parejas que no lo ven así, piensan que al tener los hijos, lo único que tienen que hacer con ellos es darles comida, vestido, y sí, de vez en cuando algo de cariño y afecto, pero nada más. El resto de la educación de ellos, que se encarguen los abuelos, la guardería, el colegio, el instituto o quien sea. O la televisión. Queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es tener una mente bíblica. Por supuesto que criar a nuestros hijos incluye darles comida, vestido y cariño, pero es algo más que eso. Es algo más. Por eso dentro de esta serie que estamos considerando sobre la familia según el modelo bíblico, vamos a empezar a ver las responsabilidades de los padres para con sus hijos. Responsabilidades que el Señor nos ha dejado por escrito en su santa palabra. No las opiniones de los hombres, no las ideas de filósofos y pedagogos del mundo. Ni siquiera lo que a un teólogo se le ocurra decir, no. ¿Qué dice Dios en las Escrituras? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para con nuestros hijos? ¿Cómo debemos criarlos? Eso es lo que vamos a considerar en este mensaje y en el siguiente, si el Señor lo permite. En los mensajes anteriores ya hemos considerado los deberes comunes que tienen los miembros creyentes en el contexto del hogar y el rol o papel del hombre y de la mujer en el hogar, pero en este último caso, la verdad es que nos hemos centrado más en la relación esposo y esposa. Cuando hemos visto el papel del hombre y la mujer, pues nos hemos centrado, hemos dicho algo sobre la relación con los hijos, pero sobre todo nos hemos centrado en la relación en el matrimonio, el esposo y la esposa.
No hemos hablado tanto de la responsabilidad que el padre y la madre tienen para con sus hijos. Y me refiero a hijos, debo aclarar, a aquellos que están viviendo todavía en casa con sus padres, ¿vale? Y esto, no hemos hablado todavía de esto porque lo he hecho a propósito y quería dedicar unos mensajes especiales a este tema, a las responsabilidades de los padres para con sus hijos, padre y madre, los padres para con sus hijos. En Tito capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice que las mujeres más mayores deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos, primero, esto es lo primero, pero también sigue diciendo a amar a sus hijos, ya lo vimos. Pero esta no es una responsabilidad exclusiva de la madre. El padre también debe amar a sus hijos, con todo lo que esto implica, que lo vamos a ver, si el Señor lo permite, en estos mensajes. De hecho, cuando leemos en Efesios 6:4, y esto es interesante, cuando leemos en Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, aquí la palabra griega que se traduce como padres se refiere a los hombres, al padre. La traducción al inglés no tiene problemas con esto. En el inglés, pues, sabéis, ¿no? Bueno, los que sepan inglés, father, mother, pues, father, el padre, y se refiere al hombre, al padre. Esto nos indica que el hombre en el hogar es el principal responsable de la crianza de sus hijos. Aquí Pablo usa padres, pues, refiriéndose a los hombres. Y esto nos indica que esta es la responsabilidad principal del varón, del hombre en el hogar. Además, siendo él el cabeza del hogar, es el que primero tendrá que dar cuentas a Dios por cómo sus hijos fueron criados. Hermanos casados que tenemos hijos en casa, puede que nuestra esposa pase más tiempo con nuestros hijos, pero esto no significa que la responsabilidad de la crianza sea exclusiva de ella. No. Nosotros tenemos que velar, supervisar, participar activamente en la crianza de nuestros hijos. Dios nos pedirá cuentas primero a nosotros. Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Cuando ambos pecaron, ¿a quién fue primero Dios? A Adán. Pero fue Eva la que comió primero, la que pecó primero, y después Adán. Pero Dios buscó a Adán, al responsable, al cabeza del hogar. Hermanos varones, el Señor nos pedirá cuentas a nosotros primero por cómo hemos criado a nuestros hijos y después a nuestra esposa, claro. Pues también dice en 1 Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Que la mujer no piense, pues mi esposo es el cabeza del hogar, el principal responsable, que él los críe, allá él. No. La mujer también tiene esta responsabilidad. Así que el padre y la madre, ambos, que tienen a sus hijos viviendo bajo su techo, tienen la responsabilidad de amar a sus hijos, y tal amor se manifiesta en el contexto de la crianza de los hijos. Una crianza que debe ser bíblica, es decir, conforme a lo que nos enseña la Escritura. De modo que también podemos decir que la principal responsabilidad de los padres para con sus hijos en el hogar es criar a nuestros hijos en amor conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos en el hogar. Criar a nuestros hijos en amor, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Y para desarrollar este punto nos basaremos en el pasaje que hemos leído antes en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, subrayo esto, criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Bueno, ya he dicho antes que la palabra padres se refiere al hombre y seguramente lo hace porque él es el líder, el cabeza de familia. Pero aquí desde luego también se incluye a la madre. Este versículo también es para ella, también debe aplicarlo la madre. Pues bien, en pocas palabras, criar a los hijos significa, y es responsabilidad, recordemos, de el padre y la madre, criar a los hijos significa protegerles y proveerles en todos los sentidos de acuerdo a las necesidades que tienen para que sean formados en su carácter como hombres y mujeres, tanto en el campo espiritual como intelectual, emocional y físico. Repito, criar a los hijos significa protegerles y proveerles en todos los sentidos de acuerdo a las necesidades que tienen para que sean formados en su carácter como hombres y mujeres, tanto en el campo espiritual, en el ámbito espiritual, como intelectual, emocional y físico. Pero antes de ver lo que debemos hacer en ese proceso de crianza de nuestros hijos, en primer lugar, según Efesios 6:4, se nos manda algo que debemos evitar. Antes de decir criadlos, dice otra cosa. Algo que debemos evitar. Hermanos, no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice el Señor. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer la interpretación correcta de estas palabras. Debemos explicar cuál es el significado de la palabra provocar en el contexto bíblico en el que está dicha. Provocar implica excitar, incitar, estimular e inducir a uno a que ejecute una cosa con palabras y obras para que se enoje. O sea, no es llevarlo a algo bueno, es llevarlo a algo malo, para que se enoje. Lo que el Señor nos manda aquí a los padres cristianos es a no tratar a nuestros hijos de tal modo que sean estimulados, provocados, animados a enfadarse, a airarse, enojarse o en general a pecar contra Dios. Sí, a pecar contra el Señor, porque en Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Unos hijos airados seguro que van a pecar contra el Señor de diversas maneras. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, y cuando hay ira, enojo, enfado, vienen otros pecados detrás. Seguro. Serán llevados a pecar de diversas maneras, con sus pensamientos, sus palabras y sus hechos. Si nuestros hijos pecan por causa de nuestra provocación, ellos son responsables por su pecado. Ojo, esto es importante. Ellos son responsables, pero nosotros también tenemos parte de culpa. Mirad qué dice en Mateo capítulo 18, versículo 7. Mateo 18, 7 dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Y la gente es responsable por sus tropiezos. Si la gente tropieza, ellos son responsables. Son responsables por sus pecados que cometen contra Dios. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, es muy triste que nuestros hijos pequen contra el Señor. Esto es muy triste. Pero más triste todavía es que lo hagan porque nosotros les hemos incitado a ello. Dice también en Colosenses capítulo 3, versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No debemos provocarlos a ira ni exasperarlos para que no pequen contra Dios y para que no se desalienten, para que no se vean desanimados a seguir el camino de la fe. Y nosotros tratemos de hablarles, de
llevarles el Evangelio a nuestros hijos, hablarles del Señor, de la palabra de Dios, y nuestros hijos no nos escuchen. Porque están desanimados y desalentados porque nosotros les hemos exasperado o provocado a ira, de alguna manera. Ahora, el hecho de que los padres cristianos no debemos provocar a ira a nuestros hijos no significa que jamás haremos cosas con ellos que les puedan molestar, desagradar o hacer que se enojen. Y tampoco significa que nunca debemos de negarles cosas o dejar de darles algo que desean ansiosamente. Y yo, como mi hijo quiere, anhela, desea mucho esa cosa, pues se la voy a dar para que no se enfade. Que no es bueno, no le conviene, no es ahora el momento, pero hay que dárselo para que no se enfade. No, esto no es así. Si nosotros obramos con amor, santidad y justicia para con ellos, y aún así se airan, eso no es culpa nuestra. Si les negamos cosas que desean, pero que no les convienen, y entonces se enfadan, eso tampoco es culpa nuestra. En resumen, si los estamos criando como el Señor nos demanda, y aún así ellos se enojan y se desalientan, es problema de ellos. Que hay muchos padres que se dejan controlar, manipular por sus hijos. Y esto es desastroso. Hermanos, lo que nosotros como padres tenemos que hacer es tener una conciencia limpia delante del Señor. Pero lo cierto es que tristemente un padre o una madre cristiana, un padre y una madre cristianos, podrían llegar a provocar a sus hijos a ira. Injustamente, innecesariamente. Podrían llegar a provocar a sus hijos a ira. La pregunta ahora es, ¿cómo los padres cristianos podemos evitar provocar a ira a nuestros hijos? Y vamos a considerar algunas de las formas formas bíblicas en las que podemos evitar provocar a ira a nuestros hijos. En primer lugar, no debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de dar o hacer. Repito, no debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de dar o hacer. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Los padres no debemos ni subestimar ni sobreestimar las capacidades de nuestros hijos. Y vamos a explicar esto. Si por un lado los subestimamos, esto significa que pensamos que no pueden hacer nada por ellos mismos. Sub es por debajo, ¿no? Lo estimamos por debajo. Es decir, pensamos que no pueden hacer nada por ellos mismos. O que son unos inútiles. Y casi todo lo hacen mal. Casi todo lo que hacen, lo hacen muy mal. Entonces, le hacemos nosotros todas las cosas a ellos. Porque no saben hacer nada. Esto, además de promover en ellos la pereza, les puede llevar a enojarse. Porque quieren hacer cosas que ellos ciertamente podrían hacer, pero no les dejamos. Y entonces se enojan. Luego entonces, para no provocarlos a ira, debemos enseñarles, animarles en las cosas que pueden hacer. Evidentemente cada hijo conforme a su edad. Seguramente no las hagan tan bien como nosotros, pero tenemos que ser pacientes con nuestros hijos. Sí, pacientes, sensibles, comprensivos con nuestros hijos.
Nosotros, mi esposa y yo, animamos a nuestros hijos a que hagan tareas del hogar, algunas tareas del hogar, que ayuden a fregar los platos, o a hacerse la cama, a barrer, a fregar, y los animamos a esto. Y claro, cada uno, conforme a su edad, lo que pueda hacer. Pues Juan se encarga de las tareas un poquito más complicadillas, pero Esteban también hace algo. Y evidentemente no lo hacen tan bien como mi esposa, como lo pudiera hacer yo. Pero tenemos que animarlos en lo que ellos puedan hacer. Queridos hermanos, todo esto ayudará a nuestros hijos a enfrentarse y a desenvolverse en el mundo. Sí, en el mundo. Lo que aprenden en el hogar. Aprenden a ser niños, niñas, y algún día hombres, mujeres, diligentes, responsables. Y cuando se casen, serán hombres y mujeres que no sean unos vagos, o unas vagas, y que ayuden, y que sean responsables. Y esto también se traslada a otras áreas, en el trabajo. No se lo dan todo hecho, sino que ellos tienen que trabajar. Y así evitaremos provocarlos a ira. Bien, en este sentido, tampoco debemos sobreprotegerles. Sobreprotegerles. Y me estoy refiriendo a una sobreprotección real. Hoy en día esta palabra hay que usarla con mucho cuidado. Me estoy refiriendo a una sobreprotección real. Porque hoy en día se llama sobreprotección a todo aquello que no sea dejar a nuestros hijos que vayan donde ellos quieran y que hagan lo que les dé la gana. Si un padre piadoso se preocupa, se esfuerza por proteger el alma y el cuerpo de su hijo, no dejándole ir a determinados lugares, entonces la gente le dice que es un sobreprotector. Tú tienes a tus hijos en un puño, le dicen. Mientras que la realidad es que ese padre lo que está haciendo no es sobreproteger, es proteger, preservar a sus hijos de algún mal. Hermanos, eso no es sobreprotección, eso es protección. Dice en Proverbios 4:1 y el versículo 14 y 15 también. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y ahora le dice el padre a su hijo. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Aquí le habla un padre a su hijo y aquí no vemos sobreprotección. Lo que hace el padre es preservar, proteger a su hijo del mal que le espera si sigue por la vereda de los impíos. Apártate de ella, pasa. Oh, pero el niño tiene que saber lo que hay en este mundo, tiene que experimentarlo en sus carnes. Esta es la filosofía del mundo, ¿no? Tiene que saber lo que es estar ahí fuera. Y si padece, si sufre, pues así es como tiene que aprender. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esa es la filosofía del mundo. Cuidado, hermanos, de no contagiarnos de esa forma de pensar. Este padre le dice a su hijo, apártate de ella, pasa. Este no es un padre sobreprotector. Este es un padre piadoso que se preocupa verdaderamente por su hijo. Hermanos, tenemos que evaluar cada caso antes de juzgar si alguien está sobreprotegiendo o no a su hijo. No obstante,
Si el hijo es alguien responsable, si tiene la edad apropiada, si el sitio al que quiere ir es un sitio lícito, si no va a ser expuesto a ninguna fuerte tentación, entonces no los sobreprotejamos, confiemos en ellos. Y confiemos que el Señor los guardará también, y entonces podemos dejarles ir. Puedes pasar por ahí. Tenemos que ser sabios en esto. Bien, todo esto es lo que respecta a subestimar a nuestros hijos. Pero también podríamos caer en sobreestimarlos. Y esto también les puede provocar ira. Tenemos que guardarnos de sobreestimar a nuestros hijos. Es decir, pensar que pueden hacer más de lo que realmente pueden hacer conforme a su edad y sus capacidades. Antes leíamos en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. A veces podríamos llegar a pensar que nuestros hijos están capacitados para pensar, hablar y hacer cosas como si fueran ya adultos maduros. Pero si son niños o adolescentes, entonces piensan, hablan y juzgan como niños y adolescentes. Sí tenemos que enseñarles e instruirles para que crezcan en madurez, como personas y como cristianos, si son creyentes, si nuestros hijos son creyentes. Pero lo cierto es que no podemos esperar la misma respuesta, el mismo comportamiento de un niño de 10 años que de un adulto de 30. No podemos esperar la misma respuesta, ni el mismo comportamiento. Hermano, y nosotros como padres debemos recordar esto. Yo tengo que reconocer que a veces he caído en sobreestimar a mis hijos. Y he llegado a esperar más de ellos de lo que realmente pueden dar, conforme a su edad y a sus capacidades. Claro, porque no todos los niños de la misma edad tienen las mismas capacidades. Y yo he llegado a caer en esto, hermanos. ¿Y qué ha pasado? Me temo que los he exasperado. Me temo que los he provocado a ira, un poquito. Debemos evitar provocar a ira a nuestros hijos, no forzándolos ni presionándolos para que lleguen más allá del nivel al que pueden llegar. No les presionemos a tener éxito en su vida, pues esto puede convertirlos en unos amargados. No les forcemos a estudiar una carrera que vaya a ser demasiado difícil para ellos. Hermanos, si hacemos tales cosas, nuestros hijos pueden ser provocados al enojo, al enfado y a otras cosas malas. Ahora, esto no significa que los padres hemos de descuidarnos en estimular a nuestros hijos al estudio y al trabajo. No, tenemos que hacerlo. Tenemos que estimularlos. Dice en Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y Proverbios nos habla abundantemente acerca de la diligencia. Y nosotros le hemos dicho esto a nuestros hijos también. Tú tienes que esforzarte y procurar sacar la máxima nota posible en los exámenes. Y esforzarte al máximo. Esto es lo que el Señor quiere. Que seas diligente, trabajador. Ahora, si vemos que nuestros hijos se esfuerzan, estudian, dedican tiempo y están ahí, y después nos sacan muchas notas, por ejemplo, y esto lo vemos que es así, y conocemos a nuestros hijos, y vemos las capacidades intelectuales de nuestros hijos, pues tenemos que ser sensibles y comprensivos con eso. Por ejemplo, tú tienes que sacar todo un 10. Y ponemos una presión en nuestro hijo que a lo mejor no tiene esas capacidades para llegar a ese nivel. ¿Y qué pasa? Que los provocamos a ira.
los exasperamos. Cuidado con esto, hermanos. Una segunda forma bíblica para evitar provocar a ira a nuestros hijos es la siguiente. Debemos tener mucho cuidado de qué forma los reprendemos o corregimos, no aplicando medidas de disciplina desproporcionadas. Debemos tener mucho cuidado de qué forma los reprendemos o corregimos, no aplicando medidas de disciplina desproporcionadas. Cuando nuestros hijos hacen algo malo, la palabra de Dios nos manda disciplinarlos, corregirlos, castigarlos según el caso. Y esto lo veremos en el próximo mensaje. Pero por citar ahora un versículo, dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, una manifestación de amor para con nuestros hijos, una de las manifestaciones de amor para con nuestros hijos es corregirlos, es castigarlos. Que cuando papá y mamá te castiga, no es porque te odia, no, es porque te quiere, precisamente. Esto es lo que nos dice el Señor en su palabra y es la realidad. Y sabéis más, una cosa más. Si algún compañero o algún amiguito de clase dice, pues mi papá nunca me castiga, mi papá nunca me... ¿Sabéis qué dice la Biblia? Que ese padre en realidad no ama a su hijo. Dice que lo aborrece. El padre que no castiga a su hijo cuando es necesario castigarlo y lo deja, el Señor dice que está aborreciendo a su hijo. Esto es fuerte, pero es así. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, tenemos que reprender, corregir y castigar a nuestros hijos cuando sea necesario, pero debemos tener mucho cuidado de cómo hacemos esto. ¿Cómo lo hacemos? Primero, hemos de dirigirnos a ellos en una forma respetuosa y cortés, sean pequeños o adultos. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y esto incluye cuando estamos reprendiendo a nuestros hijos, claro. No es que nos quite la ira, quitemos la ira, el enojo, la ira, la gritería y la maledicencia cuando hablamos con otros hermanos. Esto es con todo el mundo, incluidos nuestros hijos. Si nos dejamos llevar por nuestra ira, entonces vamos a disciplinar a nuestros hijos con gritos o con malas palabras, y esto a su vez hará que ellos sean provocados a ira. Por el contrario, tenemos que aplicar lo que nos dice Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. Este es un versículo que tenemos que grabarnos en la mente. Tendríamos que tenerlo en la mente. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Respuesta suave. Dirigirnos con respeto, con cortesía, con firmeza, pero con respeto a nuestros hijos. Aun cuando los estamos reprendiendo, corrigiendo, castigando. En segundo lugar, debemos ponerles reglas, normas razonables que se correspondan a su edad y capacidad. Claro, para esto se requiere sabiduría. Orar al Señor, que nos dé sabiduría. ¿Cómo hacer esto? ¿Qué reglas? ¿Qué normas? Y de acuerdo con la edad de nuestros hijos. Esto es difícil, yo lo reconozco, hermanos. Es complicado. La Biblia no nos viene diciendo, bueno, pues si tu hijo tiene 7 años, o tiene 12 años, o 13, pues mira, esto es lo que tienes que hacer. Y si tu hijo tiene 10, pues estas son las normas que tú tienes que aplicar para con tu hijo. No. Pero hay principios en las Escrituras.
Y el Señor también ha dado pastores y maestros a su iglesia. Ay, pastor, mi hijo tiene, o mi hija tiene 13 años, o 10 años, 8 años. Uf, y a veces no sé qué hacer y qué reglas, hasta dónde puedo ponerle las normas. Pedir consejo, pedir ayuda. Debemos ponerle reglas, normas razonables, justas, que se correspondan a su edad y a su capacidad. En tercer lugar, la reprensión también debe ser proporcional a la falta cometida. La reprensión, el castigo, debe ser proporcional a la falta cometida y debe ser administrada con equidad. Por eso los castigos y las medidas de disciplina sobre ellos no pueden ser producto de nuestra reacción impulsiva momentánea, sino un asunto meditado y calculado. Hermanos, no es que nuestros hijos hacen algo malo y ¡bum!, explotamos al momento. Esto los hombres, tristemente, lo hablo por experiencia, solemos caer fácilmente. Y hace algo malo, ¡ah!, y reaccionamos bruscamente. Y ponemos un castigo. Pues entonces ahora tú... Después llega la esposa, con amor, con cariño, en privado. Mira, mi amor, el castigo que tú has puesto, ten en cuenta, lo hizo sin querer, tal, ese castigo, pues mira lo que conlleva. Bueno, puede haber lugar para una rectificación, hablando con nuestros hijos. Hermanos, tenemos que... Nuestros hijos hacen algo malo, tenemos que calmarnos, respirar profundamente. Hijo mío, ya hablamos en otro momento. Pensar, orar al Señor, que el Señor nos dé sabiduría, qué reprensión, qué castigo debemos administrar a nuestros hijos. Hablemos con nuestra esposa, pidamos consejo. Nuestra esposa o nuestro esposo, si es la mujer, a veces pues la mujer está en casa y está tensa, muchas labores, y llega el niño y rompe algo, o desobedece en alguna cosa, y ¡pum! Reprensión, sin pensarlo. Eso no es bueno. Provoca a ira a nuestros hijos. Podemos evitar provocarles a ira cuando no solo le decimos lo que está mal en ellos, sino también cuando reconocemos las cosas buenas que hacen. Y esto es importante y quiero destacarlo. De esta manera le estaremos estimulando y no provocándoles a ira. Una forma de evitar provocar a ira a nuestros hijos es estimularles, reconocer las cosas buenas que ellos hacen. Oh, qué bien eso que tú has hecho, qué bueno, el Señor te ha ayudado, mira, pero qué bueno eso que tú has hecho. Esto es muy importante y también traerá ánimo y aliento a nuestros hijos. Otra forma bíblica para que no provoquemos a ira a nuestros hijos es la siguiente: debemos poner en práctica la verdad que decimos creer. Los hijos detectan enseguida la falta de sinceridad de sus padres. Lo detectan rápidamente. La falta de sinceridad y la hipocresía en nosotros la detectan nuestros hijos. ¿No? Salvo que sean bebés, ¿no? O muy pequeños. Pero nada más que tengan poco uso de razón, no lo detectan. Y esto les afecta profundamente. Ellos necesitan ver en la experiencia de nuestra propia vida que aplicamos las verdades de las Escrituras. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo no solo predicaba con palabras, sino también con su ejemplo.
Pablo y sus colaboradores, los que estaban con él. Lo que recibisteis, oísteis y visteis en mí. Esto haced. Hermanos, debemos llenar las mentes de nuestros hijos desde la niñez con valores y normas correctos. Debemos enseñarles las Escrituras con nuestras palabras y con nuestro ejemplo personal. Si les hablamos a nuestros hijos, pero no les damos un buen ejemplo, esto les llevará a ira, les provocará a ira. Mi padre me está pidiendo que yo deje de hacer esto, que yo haga aquello, pero él no lo hace. Y se enfadan. Se airan, claro. Porque no ven en sus padres un ejemplo de lo que sus padres le piden que hagan. Hermanos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Claro, hay que hablar con nuestros hijos. Pero hay que darles un buen ejemplo, un fiel testimonio, y que ellos vean en nosotros que esa palabra que le enseñamos está obrando en nosotros. Nosotros la estamos aplicando y estamos nosotros obedeciendo al Señor. ¿Cómo podemos darle este ejemplo personal, este testimonio? Bueno, debemos comunicarles nuestro amor y aprecio, no acosándoles ni dándoles la impresión de que no serán aceptados a menos que sean perfectos, reconociendo delante de ellos nuestros propios errores también, ¿sí? Pidiéndoles perdón cuando hemos pecado contra ellos porque no somos perfectos, esto está claro. Pidiéndoles perdón, procurando hacer restitución cuando fuere el caso, facilitándoles el acercamiento a nosotros con sus problemas y dificultades y preocupaciones, y haciéndoles ver que nosotros estamos comprometidos en obedecer al Señor en todo. ¿Sí? Y cuando pecamos, nos arrepentimos de nuestro pecado. Lo confesamos. Esto tienen que verlo nuestros hijos. Hermanos, también debemos hacer del hogar para ellos un lugar seguro, donde nuestro hijo será comprendido y ayudado, donde nadie se burlará de él ni se reirán de sus faltas y debilidades, donde será respetado y alentado, donde se le curarán las heridas, donde sus padres se preocupan por él en todos los sentidos, y donde sus padres le dan un fiel testimonio de la verdad, un buen ejemplo. No debemos provocar a ira ni exasperar a nuestros hijos, y una de las formas en las que podemos exasperarlos es no cumpliendo con nuestra responsabilidad de servirles, guiarles, cuidarles, protegerles y proveerles para sus necesidades. Por ejemplo, si un padre no se preocupa lo más mínimo por sus hijos, si es un hombre egoísta que solo piensa en sí mismo, lo más seguro es que sus hijos, y también su esposa, se enfadarán con él, serán llevados a irritarse, enojarse, etc. En definitiva, hermanos, para no provocar a ira a nuestros hijos es importantísimo, es fundamental que pongamos en práctica la verdad que decimos creer. Y apliquemos todo esto que hemos considerado en este mensaje. Termino diciendo lo mismo que he dicho en mensajes anteriores. Y hermanos, no voy a cansar de repetirlo porque esto es importantísimo. Y el mundo nos presiona, nos acosa. En esto también, en cómo debemos criar a nuestros hijos. Sí, sí, el mundo nos presiona. Hay una presión, una influencia de los medios de comunicación, de los vecinos, de fulanito, de algunos familiares. Oye, pues con tus hijos.
Pues tus hijos tienen que hacer esto. Pues esto es lo que hay que hacer con tus hijos. Y tus hijos aquello. Hermanos, repito esto. Seamos guiados por lo que Dios nos enseña en cuanto a la crianza de nuestros hijos. No nos dejemos arrastrar por la filosofía del mundo. Y aquellos hermanos, hermanas que no tienen hijos, tienen nietos, pues cuidado. Hay que tener esto también bien claro, para ser una influencia positiva para nuestros nietos. Sí, no es nuestra responsabilidad criarlos, pero si el Señor nos da la ocasión y podemos darle una enseñanza a nuestros hijos, o sea, a nuestros nietos, pues lo hacemos, porque es lo que Dios enseña en su palabra. Sin minar la autoridad de los padres, pero si podemos ser de influencia, de buen ejemplo, influencia positiva para los nietos, pues hay que hacerlo. Y los hermanos, hermanas que todavía no tengan hijos, si algún día quieren tener hijos, formar un hogar cristiano y tener hijos para el Señor, pues recordar esta enseñanza. Qué bueno que esto está grabado, ¿verdad? Se puede grabar y está ahí. Y en un futuro, pues, poder consultarlo. Vamos a orar al Señor y orar que el Señor nos ayude a poner en práctica todas estas cosas y también el Señor nos muestre dónde tenemos que corregir para su gloria. Vamos a orar. Padre amado, que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos, oh Padre, a ponerla en práctica. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, porque somos débiles. Muchas veces pecamos contra ti. Muchas veces provocamos a ira a nuestros hijos. Señor, perdona nuestros pecados. Ten misericordia. Ayúdanos a los que tenemos hijos en nuestros hogares a criarlos como tú nos demandas. Líbranos de provocarlos a ira, Señor. Ayúdanos a poner en práctica y aplicar esta tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Te rogamos todo esto. Amén, Señor.